¿Qué tal, amigos patilleros? Hoy nos encontramos con el diputado por el Estado Bolívar en la Asamblea Nacional, Francisco Sucre. Él también es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea. Vamos a comentar algo, vamos a conversar con él sobre estos aspectos, estos intríngulis de lo que ha pasado en las últimas horas tras la llegada del presidente encargado Juan Guaidó. Diputado, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputado, mucho se ha hablado, las recientes horas han sido cruciales para este gobierno del presidente Juan Guaidó como tal. Ujú. Eh, Ayer nos enfrentamos a una expulsión, a la expulsión del embajador de Alemania en Venezuela. ¿Y qué es lo que, qué es lo que espera el presidente Juan Guaidó? Usted es presidente de la Comisión de Política Exterior y no temen que el régimen siga expulsando a embajadores. ¿Y Bueno, cómo quedaría esa mira, transición? las acciones que estamos viendo, las últimas acciones de este régimen usurpador, son las típicas acciones de los regímenes que están de salida. Yo siempre he dicho que esta es una dictadura que está en estado terminal, en estado agónico, y las decisiones que toman por lo general en esos estados son decisiones absolutamente irracionales desde el punto de vista político. Fíjate, la expulsión al embajador de Alemania. Alemania es el principal, económicamente hablando, país de la Unión Europea. Exacto. La Unión Europea, como ustedes saben, y Alemania es parte de la Unión Europea, de 28 países, 24 países ya han dicho expresamente que reconocen la pertinencia constitucional de nuestra lucha. Al reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, están reconociendo nuestra constitución y los argumentos que tenemos nosotros para decir hoy que el presidente legítimo de este país es el presidente encargado, Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional. Exacto. Todos sabemos la historia de por qué llegamos aquí. Y esa medida va a tener una respuesta muy contundente hoy. Hoy hay una reunión en bloque de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea, tanto el Parlamento como el Consejo Europeo, eh, están impulsando este grupo de contacto. Y esta es la mejor demostración, porque se lo hemos dicho, pero esto es una demostración palpable de lo que le hemos dicho, de que no hay voluntad en absoluto del régimen usurpador de Maduro de dialogar ni de mediar, de absolutamente nada. Ellos lo que están es aferrados al poder, tomando decisiones como esta, decisiones como las que tenemos en la frontera en estos momentos desde el día 25 cerrada. Exacto. Todos sabemos lo que están sufriendo más de 4.000 niños que estudian en el norte de Santander y que no han podido ir a clase y además no han podido comer porque van a esas escuelas en Colombia para Exacto. poder comer. Ujú. Tienen 2 comidas al día. Entonces, esa decisión va a tener consecuencias en el aumento de la presión, ¿verdad? Y estamos esperando el pronunciamiento hoy de Bruselas en relación a esta expulsión absolutamente irracional de un embajador que representa una de las principales economías del mundo, que además Alemania es parte del G7, y además de eso es un país que nos ha donado ayuda Ujú. humanitaria a los venezolanos, ayuda humanitaria que necesitamos con desesperación, y además de eso, Alemania y su embajador, concretamente aquí en Venezuela, lo que están es poniéndose al lado de los venezolanos y poniéndose al lado de la constitución venezolana. Y si el gobierno pretende, el gobierno usurpador de Maduro, comenzar una especie de seguidilla de expulsiones de embajadores, bueno, eso lo que va a hacer es cerrar, ir cerrando aún más el círculo y eso va a contribuir evidentemente en la primera fase de nuestra ruta, que es el cese de la usurpación, en donde la presión internacional tiene un papel fundamental. Pero hemos hablado mucho del cese de la usurpación, lo que nosotros le decimos aquí en La Patilla, la ruta democrática, Ujú. que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Pero, ¿cuándo termina el cese de la usurpación? ¿Hay un plazo para esto? No, para el cese de la usurpación no hay plazo, porque aquí quien está aumentando exponencialmente los costos de poder ir a una transición es precisamente el señor Maduro y su régimen, porque están aferrados al poder. Lo único que le queda al señor Maduro es el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas. Vimos además con estupor el día 23 de febrero cómo tuvieron que recurrir
a liberar presos de las cárceles, en el caso concreto en el estado de Bolívar, que yo estuve en Santa Elena de Guairén, uniformar a efectivos del ELN que están a sus anchas en el estado de Bolívar con uniformes de la Guardia Nacional. Eso hicieron en Bolívar. Entonces, han tenido que recurrir a grupos paramilitares, a grupos guerrilleros, a planes de cárceles comunes que soltaron para arremeter contra el pueblo porque tienen temor de que una orden de represión a la Guardia Nacional o a los organismos de seguridad del Estado no sea acatada. ¿Entiendes? Entonces, el único apoyo que le queda en estos momentos al señor Maduro es un sector muy pequeño de las Fuerzas Armadas, que son además cómplices de él en toda esta estructura que se ha creado en Venezuela de una economía criminal, tráfico de drogas, tráfico de coltán, tráfico de oro. Todo eso lo digo con propiedad porque conozco la realidad en el Estado Bolívar en ese sentido. Ahora, diputado, usted que es el representante en la Asamblea del Estado Bolívar, ¿qué medidas se han tomado para condenar el hecho de que de que mandaron a presos, a personas privadas de libertad para allá, para un evento que realmente lo que buscaba era la ayuda humanitaria para los venezolanos que tanta la necesitan? Bueno, no lo han condenado. Sí, ayer, en la sesión de ayer, el primer punto de la agenda de la Asamblea ayer fue esa condena a la masacre a la etnia Pemón, que ellos han sido una etnia muy organizada, una etnia muy beligerante, defienden con vehemencia los derechos que les asisten, derechos constitucionales, y bueno, fueron masacrados varios de sus miembros de una manera brutal, y eso fue lo que originó además la espiral de violencia que vimos en Santa Elena de Guairén. Ayer lo hicimos, nosotros los diputados que estuvimos allí preparamos un informe bastante detallado que le vamos a entregar a la comisión que llega el lunes 10 de avanzada de la alta representante para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que está llegando el próximo lunes. Vamos a hacer esa denuncia. Y, bueno, todos estos crímenes, que son crímenes de lesa humanidad, pues se van anexando al expediente que ya cursa en la Corte Penal Internacional en La Haya, de la denuncia que se ha hecho sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que parece que esas violaciones en Venezuela se han convertido en una política de Estado. No son violaciones aisladas, no son casos aislados, es una política recurrente. Y lo que pasó en Santa Elena, lo que pasó en Cúcuta, en Ureña, también son parte de esa política de violación sistemática de los derechos humanos. Así que se lo vamos a presentar a la comisión de la señora Bachelet. ¿Ustedes tienen una reunión ya pautada con esa comisión de la alta comisionada Bachelet? Se está preparando la agenda, pero por supuesto, la señora Bachelet ayer mismo declaró que ella esperaba reunirse con todos los sectores porque ella no iba a emitir un informe sesgado ni parcial. Ella quiere reunirse y por eso está mandando a esta comisión, para que esta comisión, que es una especie de avanzada, evalúe las condiciones para que ella pueda venir, pero ya tiene que ir a la frontera. Estamos pidiendo que vaya a la frontera, que vea con sus ojos el desastre humanitario que ha causado este socialismo fracasado del siglo XXI, que no es como, por cierto, ella declaró ayer que las sanciones económicas habían exacerbado la crisis. Eso no es verdad, porque nosotros tenemos, por ejemplo, 5 años en decrecimiento económico. La economía venezolana se ha contraído casi 60% en 5 años. Claro, pero ella tiene solamente una versión. Por eso es muy importante que escuche, claro, tiene la versión falseada del usurpador de la Cancillería, el señor Arriaza, que están tratando de escudarse en el sistema de Naciones Unidas para agarrar un poco de oxígeno. Pero eso es muy importante, que venga esa comisión, que vaya a la frontera, que vaya a los hospitales, que escojan al azar 3 o 4 hospitales de Venezuela y lleguen allí y vean que no hay absolutamente nada. Que vayan a la frontera en el sur, que vayan a hablar con nuestros indígenas, pemones, allá en Santa Elena de Guairén, y escuchen los testimonios, porque ya tiene que presentar un informe en el mes de junio, en la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Entonces, ese informe tiene que ser un informe absolutamente parcial, no un informe al estilo CNE venezolano. Tiene que ser un informe realmente parcial. Diputado, vamos a regresar otra vez al día del retorno del presidente Guaidó a Venezuela.
porque ese día fue, tanto para los medios de comunicación como para los venezolanos en sí, era un día de mucha expectativa y mucha tensión además. ¿Qué nos puede contar usted? ¿Qué fue lo que pasó cuando ustedes abordaron ese avión, cuando ustedes salieron de Panamá rumbo a Venezuela en un vuelo comercial? Bueno, lo primero que tenemos es que agradecer a los países vecinos, a nuestros hermanos de Chile, de Ecuador, de Argentina, de Paraguay, de Panamá, de Colombia, el apoyo inédito que le han dado a la lucha por la recuperación de la democracia. La alianza internacional que se ha ido construyendo en apoyo a nuestra lucha, porque es en apoyo, y lo ha dicho el presidente Guaidó, no es a él, es a lo que él representa, que es la lucha de todo un pueblo. Ese apoyo es de alguna manera resarciendo lo que siempre ha sido Venezuela, porque Venezuela ha sido un país que siempre ha promovido los valores democráticos. Recordemos la crisis de Centroamérica de los 80, cuando los acuerdos de Contadora, el promotor fue la diplomacia venezolana para solucionar un conflicto armado gravísimo que se estaba dando en Centroamérica. Desde la época de Simón Bolívar lo que hizo fue expandir la civilidad y la democracia por América Latina. Y nuestra diplomacia siempre ha estado caracterizada. Cuando el sur de América estaba plagada de dictadura, bueno, nosotros le abrimos las puertas a cualquier cantidad de exilados que venían a refugiarse de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de todos esos países que tenían férreas dictaduras. Y hoy esos países están de alguna manera reconociendo eso y están actuando de la misma manera, y eso tenemos que saludarlo. Y no solamente los países del continente, estamos hablando también del continente europeo. Es una alianza de más de 60 países y de organismos multilaterales que están acompañando al pueblo venezolano. Y gracias a ese apoyo pudimos llegar a Venezuela en un avión comercial, porque además siempre nos lo planteamos. Juan Guaidó no iba a entrar a Venezuela, y él siempre lo dijo, por ninguna trocha, ni nadando, ni escondido, porque Juan Guaidó no cometió ningún delito. Claro. Él cumplió su promesa, de regresar. Claro, y además apegado a la legalidad, porque él no ha cometido ningún delito. Aquí los que cometen delitos son los que están escudándose en el poder de las bayonetas para seguir cometiendo esos delitos, pero nosotros no hemos cometido ningún delito, estamos asumiendo un deber constitucional. Juan Guaidó fue, como presidente encargado de la República, a reunirse con sus pares en América Latina, y por eso decimos, bueno, o sea, aquí no se ha cometido ningún delito, vamos a llegar por Maiquetía. Por supuesto, fue una operación que tuvo que tomar consideraciones de seguridad. No podíamos anunciar, mira, llegamos en el vuelo número tal de Copa. Exacto. Eso no se podía hacer. Y ahí el gobierno de Panamá nos prestó un gran apoyo para poder abordar ese avión sin que los pasajeros en el avión supieran que estábamos allí, para evitar que pudiesen estar comentando con sus familiares, emocionados por supuesto. Y de verdad que fue una experiencia extraordinaria. Lo que vivimos en ese avión cuando la gente se enteró de que Juan iba en el avión es en chiquito, en lo que cabe un avión, lo que es el sentimiento que hay en toda Venezuela. Porque cuando la gente se enteró de que Juan estaba allí, Juan les habló, y ustedes vieron los videos, y cuando aterrizamos, aterrizamos con las notas del himno nacional. La gente espontáneamente entonando nuestro himno nacional, y muy emocionados de que Juan estuviese ahí, y un apoyo absoluto. Así que pudimos llegar a Venezuela, por supuesto corriendo los riesgos que se corren en una dictadura, porque bueno, estamos en dictadura, y el ejercicio de la política en dictadura implica cárcel. Aquí hay más de 1000 presos políticos, implica muerte, ahí está el caso de Fernando Albán, persecución política, exilio, el caso de Julio Borges, por ejemplo, José Manuel Olivares, que están en Colombia en el exilio. Bueno, esos son los riesgos que comporta esta lucha democrática, pero nosotros somos un pueblo libertario. Yo siempre comparo esta lucha con la lucha que dieron Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, cuando lucharon por deponer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y se sometieron a los mismos riesgos, asumieron ellos como generación su responsabilidad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, eso es lo que está haciendo Juan Guaidó, porque Venezuela requiere hoy líderes que no esquiven su responsabilidad, ni la soslayen de alguna manera, ni se vayan por las ramas, por los caminos verdes, sino que enfrenten esa responsabilidad, que se antepongan al futuro y puedan presentar soluciones antes que las cosas pasen.
Entonces, ese liderazgo responsable, enérgico, capaz, comprometido, es lo que representa hoy Juan Guaidó, y por eso hemos visto un renacer de la esperanza, como dice Juan, un renacer de la esperanza, y que esa esperanza nació para no morir. Y esa esperanza es lo que nos va a llevar al cambio. Exacto, diputado, pero siento que hay que como acelerar, porque uno que está en la calle, uno que siempre anda buscando la opinión de los venezolanos, pues, ¿sabes? Tendemos como a desinflarnos. Y este es el momento crucial como para que se dé la ruta democrática, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Ahora, el diputado dijo que tiene 2 visitas fuera del país. Perdón, ¿cómo piensa? O sea, ¿no sería como estar tentando al diablo? Bueno, te reitero, nuestra conducta, primero, a él le impusieron una prohibición de salir al país ilegal, sin ningún criterio, porque aquí el mundo sabe, y nosotros que lo vivimos todos los días lo sabemos a plenitud, cómo el Poder Judicial en Venezuela es una extensión de Miraflores, y que esos jueces que toman esas medidas, eso es un telefonazo del señor Cabello, del señor Maduro, emitan una medida de prohibición de salir del país y la emiten. No hay independencia en lo absoluto. Esa es una de las grandes tragedias nuestras y uno de los grandes desafíos a futuro, que es la reinstitucionalización de nuestra democracia. Entonces, esa orden es ilegítima. Además, toda autoridad usurpada, sus actos son nulos. Y así lo entendemos. Esa orden es absolutamente nula. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado de la República, pues está recibiendo invitaciones muy importantes, como la del 22 de marzo, que se va a instalar en Chile una nueva organización suramericana que se llama Prosur, que sí es para impulsar el desarrollo en el continente, sí es para integrarnos económicamente a través del comercio, a través de proyectos de infraestructura muy importantes que tenemos que hacer en el continente, para integrarnos como está integrada Europa. Entonces, no es como fue UNASUR, que fue una organización simplemente para avanzar una ideología, que fue simplemente para organizar países en función de una ideología que está absolutamente comprobado en la historia, que es un fracaso, que es este bendito socialismo que no le trae sino miseria, desolación, ruina económica a sus pueblos. Esa visita, el 22, está prevista. Recibimos también una invitación muy importante del Parlamento Europeo para que Juan Guaidó hable en el Parlamento Europeo, que es la representación de toda Europa. Imagínense ustedes la importancia de esto. Y tenemos la firme convicción de asistir a esos eventos. Así que la responsabilidad está del lado de la dictadura. Nosotros estamos del lado de la Constitución. Ellos están del lado de la represión y del totalitarismo. Y si ellos pretenden arremeter el hecho de que hayamos llegado a Venezuela y no haya pasado nada, no quiere decir que se les ocurra mañana detener la caravana de Juan y ponerlo preso, como intentaron hacer, ustedes recuerdan, bajando a La Guaira hace un mes y medio, algo así. Esa amenaza está latente. Pero bueno, eso va a tener evidentemente consecuencias, porque tú no puedes seguir escudándote en estos conceptos que están además superados en lo que es la política internacional de la autodeterminación, de la no injerencia, cuando tú estás en tu país cometiendo un genocidio silencioso, estás sometiendo a tu población a la más severa crisis migratoria de la historia de América, y los vecinos, que además son afectados por esta situación, porque la dictadura que estamos viviendo en Venezuela no es una dictadura tradicional de las que hemos tenido a lo largo y ancho de la historia de América Latina, es una dictadura que se ha convertido en una especie de corporación criminal, en donde están promoviendo, amparando actuaciones criminales, como es el tráfico de oro en el estado de Bolívar. Aquí el 96% del oro que se produce en este país se va por los caminos verdes. Contrabando de extracción, gasolina. Aquí desde la margarina hasta el diamante es un guiso. Todo. Es un guiso. Entonces, eso por supuesto representa para los países de América, sobre todo, una amenaza a su seguridad. Porque no es fácil. En Colombia ya hay 1.400.000 venezolanos. Se está esperando que eso aumente para diciembre de este año a más de 2 millones.
Ya la vicepresidenta de Colombia ha dicho que económicamente es muy difícil para una economía como la colombiana recibir de la noche a la mañana 2 millones de personas más que tienes que alimentar, darles educación a los niños, darles salud en los hospitales. Eso colapsa cualquier país. Entonces, Venezuela se ha convertido, y así lo ha dicho Federica Mogherini, la alta representante de las relaciones exteriores de Europa, en una amenaza global. ¿Y por qué global? Yo lo decía en una gira que tuve en Europa hace poco, que el 60%, por ejemplo, de la droga que hoy se consigue en las calles de Madrid, de Roma, de Frankfurt, de Berlín, de Lisboa, pasa por Venezuela. Esa droga que llega a Europa. ¿Y por qué está pasando eso? Porque hay un Estado fallido que no está combatiendo el tráfico de drogas, sino más bien se han convertido funcionarios corruptos en cómplices de eso, y cuando esa droga pasa por Venezuela, voltean al otro lado a cambio de una remuneración económica, claro, para que esa droga pase libremente. Entonces, fíjate cómo está afectando la seguridad en Europa, porque si tú tienes un gobierno que debería estar luchando contra eso, que está más bien facilitándolo, está afectando la seguridad de España, de Portugal, de todos los países de Europa, por ejemplo. Diputado, ya para finalizar, ¿qué se espera para los próximos días, además de la marcha del 9 de marzo? Bueno, ustedes vieron la reunión importantísima que tuvimos con los sindicatos del sector público. Ellos nos plantearon la posibilidad, y ya no la posibilidad, ya el hecho concreto, y va a venir en los próximos días, de paros escalonados. Porque nuestro sector público, como nuestro sector privado, están marginalizados. Ayer estaba ahí el secretario general del sindicato de la Cancillería, del Metro, de CanTV, de Imparques, que es muy importante, el CNE. Ahí estaban. Y es la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Para ellos es mucho más costoso trasladarse a sus puestos de trabajo, ¿no? Eso es más costoso que lo que reciben por remuneración. Entonces, plantearon la posibilidad que se va a concretar en los próximos días de paros escalonados del sector público. Tenemos que ir presionando al interno con paros de esta naturaleza. Por supuesto, tenemos que seguir en la calle, eso es fundamental, tenemos que presionar en la calle, eso es un derecho que nos asiste, artículo 68 de la Constitución. La presión internacional va a continuar aumentando. Ayer reciente el gobierno americano le revocó las visas a 77 funcionarios y sus familiares, las visas de entrada a los Estados Unidos, y vienen más sanciones de parte del bloque europeo en los próximos días. Así que esta presión sigue aumentando. Esto es un proceso que no es como apagar y prender una luz. Esto no es on-off. Esto es un proceso que se está dando, pero tengan la certeza de que los pasos que estamos tomando y la presión que se está ejerciendo, que es presión internacional, interna, y la presión institucional desde la Asamblea Nacional, va a lograr, ya ha logrado que este proceso de cambio sea irreversible. O sea, aquí no hay forma de que nosotros nos salgamos de esta crisis política con una elección transparente, limpia, supervisada por Unión Europea, ONU, OEA, que le dé garantía a los venezolanos de que el voto que vamos a ejercer muy pronto realmente esté eligiendo y sea representante de nuestra real voluntad de cambio. ¿Vamos bien entonces, diputado? Absolutamente vamos bien, y no solamente vamos bien, es que vamos bien porque estamos juntos, porque esto es un trabajo que estamos haciendo en conjunto, y quiero rescatar aquí el espíritu del juramento de Juan Guaidó el día 23 de enero, porque se juramentó él y nos juramentamos todos los venezolanos, porque el país que queremos tener y que lo vamos a tener, ese sueño compartido es una responsabilidad de todos. Entonces, vamos bien porque estamos juntos. Muchísimas gracias entonces al diputado por el Estado Bolívar, a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre. Por aquí por La Patilla, ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Hasta otra oportunidad.